¿Alguna vez te has detenido a pensar si estás hablando con Dios de la manera correcta? Muchas veces, en la prisa del día a día, hacemos nuestras oraciones de manera automática, sin reflexionar si realmente estamos conectando con su corazón. Y si te dijera que existe una manera bíblica de orar que puede transformar tu vida espiritual de una manera que nunca imaginaste. Quédate conmigo hasta el final y descubramos juntos si estás orando de la manera que Dios realmente quiere escuchar. 1. La importancia de hablar con Dios correctamente. Hablar con Dios es una de las prácticas más profundas e importantes de la fe cristiana, pero no siempre somos conscientes de la profundidad que esta acción requiere. No se trata solo de pronunciar palabras o expresar deseos personales. Es, sobre todo, un acto de relación y reverencia. La Biblia nos muestra que hay una manera correcta de comunicarnos con el Creador, y comprender esto puede transformar completamente la forma en que nos relacionamos con Él. Desde el inicio de las Escrituras, vemos que Dios desea una comunicación genuina, basada en la fe, el respeto y la obediencia. No es algo meramente ritualista, sino una conexión que refleja el corazón humano buscando alinearse con la voluntad divina. Uno de los primeros puntos a entender es que hablar con Dios es un privilegio, pero también requiere cuidado y comprensión. Dios es santo, y la forma en que nos acercamos a Él importa. En el libro de Mateo, Jesús advierte sobre aquellos que oran de manera superficial, con intenciones de exhibir su espiritualidad ante los demás. Él dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mateo 6:5. Este versículo nos enseña que la motivación detrás de nuestras palabras es tan importante como las palabras en sí. Dios no se impresiona con discursos elocuentes, sino que valora la sinceridad del corazón. Hablar con Dios es también un reflejo de nuestra dependencia de Él. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos marcantes de personas que buscaron a Dios con fervor y humildad. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Cuando Dios estaba enojado con las transgresiones del pueblo, él clamó con sinceridad y argumentó con Dios, pidiendo misericordia. Éxodo 32, 11, 14. Este episodio muestra que Dios valora la intercesión genuina y la comunicación basada en su carácter justo y misericordioso. Otro ejemplo es Ana, quien en profunda angustia oró pidiendo un hijo. Ella no hizo una oración ensayada o de memoria. Al contrario, sus palabras nacieron del dolor y la fe. Como resultado, Dios escuchó su oración y le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. 1 Samuel 1, 10, 20. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él incluso en los momentos más difíciles. Por eso, he creado el ebook Venciendo la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días, una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu camino espiritual. La manera en que nos acercamos a Dios también revela cuánto entendemos su naturaleza. Jesús, en su vida terrenal, dio el mayor ejemplo de cómo hablar con Dios. Él frecuentemente se retiraba a lugares solitarios, donde podía orar en silencio y con reverencia. Sin embargo, incluso en su cercanía con el Padre, Jesús nunca descuidó el respeto y la sumisión. Cuando enseñó a los discípulos a orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Él reconoció la santidad de Dios antes que cualquier otra cosa, mostrando que la oración comienza con la exaltación de quién es Dios.
Esta introducción nos lleva a entender que hablar con Dios es un acto que requiere preparación interna. No se trata de seguir fórmulas preparadas o simplemente repetir frases sin pensar. Dios desea autenticidad. En Jeremías 33:3, Él hace una promesa que resuena hasta hoy. Clama a mí, y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Esto nos recuerda que Dios está dispuesto a escucharnos, pero espera que lo busquemos con un corazón puro y dispuesto a aprender de Él. Por lo tanto, al hablar con Dios, es esencial que nos presentemos con humildad, reconociendo que estamos ante el Creador del universo. Este reconocimiento no debe generar miedo, sino reverencia. Dios es Padre, pero también es Rey. Él es cercano, pero sigue siendo santo. El equilibrio entre intimidad y respeto es lo que hace que la comunicación con Dios sea transformadora. Personas como Moisés, Ana y David experimentaron esto en sus vidas y sus ejemplos sirven como inspiración para nosotros hoy. Hablar con Dios correctamente significa, ante todo, saber quién es Él y entender que nuestra comunicación con Él debe ser guiada por la fe, el amor y la verdad. La importancia de hablar con Dios correctamente radica en el impacto que esta práctica tiene en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios de la manera que la Biblia enseña, abrimos espacio para que su presencia nos transforme, para que su voluntad nos guíe y para que su paz nos fortalezca. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos y sobre todo de lo que sentimos en nuestro corazón. Dios ve más allá de las palabras. Él conoce nuestras intenciones y deseos más profundos. Y eso significa que no podemos engañarlo con discursos vacíos. Él espera una comunicación que sea real, viva y alineada con su palabra. 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la comunicación con Dios? La Biblia, desde sus primeras páginas, nos presenta un Dios que desea comunicarse con el ser humano. Él nos creó con la capacidad única de establecer una relación íntima con Él. Y la comunicación es el principal fundamento de esa conexión. Hablar con Dios no es solo un acto religioso, sino una oportunidad para alinearnos con su voluntad, encontrar consuelo en su presencia y experimentar su dirección en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces las personas se preguntan, ¿estoy realmente hablando con Dios de la manera correcta? Para responder a esta pregunta, necesitamos volver a las Escrituras y entender lo que dicen acerca de esta comunicación divina. La Biblia nos muestra que Dios no solo quiere escuchar nuestras palabras, sino que también desea que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. El Salmo 34:15 nos recuerda, «Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a su clamor». Esto significa que Dios no está distante ni indiferente. Él está atento, esperando que nos volvamos hacia Él con honestidad y humildad. Cuando nos acercamos a Él de esta manera, abrimos las puertas a un diálogo verdadero y transformador. La comunicación con Dios, según la Biblia, comienza con la oración, pero va más allá de ella. Orar no es solo repetir palabras memorizadas o seguir rituales, es una expresión genuina de nuestra fe y dependencia. Jesús, en su vida terrenal, nos dio un ejemplo perfecto de cómo comunicarnos con el Padre. En Mateo 6:6, Él enseña, «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Aquí Jesús nos muestra que la oración es un momento de intimidad, donde la superficialidad no tiene lugar. Es un espacio sagrado en el que podemos abrir nuestro corazón delante de Dios. Un aspecto importante de la comunicación con Dios es la actitud del corazón. La Biblia enfatiza que Dios no se impresiona con palabras bonitas o discursos bien elaborados, sino que busca un corazón contrito y sincero. Isaías 57:15 dice,
Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en un lugar alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para dar nueva fuerza al espíritu del humilde y nuevo aliento al corazón del contrito. Este versículo destaca que, para hablar con Dios de manera correcta, es necesario abandonar el orgullo y acercarnos a Él con humildad. Además, la Biblia nos enseña que la fe es un elemento indispensable para la comunicación con Dios. Hebreos 11:6 afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando nos comunicamos con Dios, necesitamos creer que Él está presente, que nos escucha y que es capaz de actuar en nuestra vida. La duda es como un ruido que interfiere en esa conexión. La fe, por otro lado, es el canal que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es la sinceridad. Dios no desea palabras vacías ni discursos repetidos sin significado. Él espera que seamos genuinos en nuestra comunicación con Él. Jesús dejó esto claro cuando enseñó sobre la oración en el Sermón del Monte, advirtiendo contra el uso de repeticiones mecánicas y vacías. Él dijo: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Mateo 6:7. La comunicación con Dios también debe ser guiada por la gratitud y la alabanza. A menudo nos concentramos solo en pedir cosas, olvidando reconocer quién es Dios y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Filipenses 4:6 nos orienta: no estén ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro corazón, ayudándonos a ver las bendiciones que Él ya nos ha concedido. Finalmente, la comunicación con Dios debe estar fundamentada en la palabra. La Biblia es la principal forma mediante la cual Dios habla con nosotros, y es en ella donde encontramos las directrices para comunicarnos correctamente con Él. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, aprendemos cómo acercarnos a Él y comprendemos mejor su voluntad. Salmos 119:105 declara: tu palabra es lámpara que ilumina mis pasos y luz que clareya mi camino. Así, cuanto más conocemos la palabra de Dios, más eficaz será nuestra comunicación con Él. La verdad es que la Biblia nos muestra que la comunicación con Dios es un privilegio y una responsabilidad. Nos enseña que Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino sinceridad en nuestro corazón. Hablar con Dios es un momento de encuentro, donde podemos derramarnos delante de Él, escuchar su voz y experimentar su presencia. Si te has sentido distante o inseguro sobre cómo hablar con Dios, recuerda que Él siempre está dispuesto a escuchar. Solo debes acercarte con fe, humildad y un corazón sincero. Ese es el primer paso para establecer una comunicación verdadera y transformadora con el Creador. 3. ¿Cómo espera Dios que nos acerquemos a Él al hablar? Acercarse a Dios es más que una simple acción. Es un acto de entrega, reverencia y confianza. La Biblia nos muestra que Dios, siendo santo y poderoso, espera que aquellos que se dirigen a Él lo hagan de manera intencional, consciente y con un corazón abierto. Hablar con Dios es más que expresar palabras, es entrar en su presencia con la actitud correcta. Entender esto no solo fortalece nuestra relación con el Creador, sino que también transforma nuestra manera de vivir y orar. Dios desea que nos acerquemos a Él con humildad. Esta es una de las posturas más enfatizadas en las Escrituras. En Miqueas 6:8 se nos instruye: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios.
La humildad significa reconocer que somos dependientes de Dios, que nuestras fuerzas y habilidades son limitadas y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando nos acercamos a Él con un espíritu humilde, estamos diciendo: Señor, no soy suficiente, pero tú sí lo eres. Te necesito. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es la sinceridad. Dios no desea palabras vacías ni discursos repetidos sin significado. Él espera que seamos genuinos en nuestra comunicación con Él. Jesús dejó esto claro cuando enseñó sobre la oración en el Sermón del Monte, advirtiendo contra el uso de repeticiones mecánicas y vacías. Él dijo: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Mateo 6:7. Esto significa que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras, sino con la calidad y la verdad que ellas llevan. Hablar con Dios requiere abrir nuestro corazón de manera auténtica, sin máscaras ni reservas. La fe también es un requisito central para acercarnos a Dios. Como está escrito en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hablar con Dios, por lo tanto, es un acto de confianza. Cuando nos acercamos a Él, necesitamos creer que Él no solo nos escucha, sino que también se importa y responde. La fe es el combustible que nos mantiene buscando a Dios, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen desafiantes o silenciosas. La reverencia es otro elemento esencial para acercarnos a Dios. Aunque Él es un Padre amoroso, también es un Dios santo y digno de toda adoración. El Salmo 89:7 dice: Dios es grandemente temido en la asamblea de los santos y reverenciado por todos los que lo rodean. Acercarse a Dios con reverencia significa reconocer su santidad, majestad y poder. Esto no significa que debemos temerle, sino que debemos acercarnos con respeto, sabiendo que estamos delante del Creador del universo. Jesús ejemplificó esto en la oración del Padre Nuestro al comenzar con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de hacer cualquier petición, Él reconoció la santidad y soberanía de Dios. Además de la humildad, sinceridad, fe y reverencia, Dios espera que nos acerquemos a Él con gratitud. A menudo, nuestra comunicación con Dios está cargada de peticiones y preocupaciones, pero la Biblia nos recuerda que siempre debemos dar gracias. Filipenses 4:6 nos enseña: no estén ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios ya ha hecho grandes cosas por nosotros y que Él es fiel para continuar cuidando de nuestras necesidades. Otro aspecto esencial de cómo nos acercamos a Dios es el arrepentimiento. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos reconocer nuestras fallas y pedir su perdón. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es solo un requisito para la comunión con Dios. Es una demostración de humildad y reconocimiento de que dependemos de su gracia para ser transformados. Finalmente, Dios espera que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a escuchar. A menudo nuestras oraciones son monólogos apresurados, donde descargamos nuestras preocupaciones y luego seguimos con nuestro día. Pero hablar con Dios también incluye detenerse, silenciarse y permitir que Él hable con nosotros. En Salmos 46:10 se nos invita a estar quietos y saber que Él es Dios. Este quietarse no es solo físico, sino también mental y espiritual.
Es un momento de pausa, donde dejamos que la voz de Dios, muchas veces sutil, nos guíe y nos instruya. Cuando entendemos cómo Dios espera que nos acerquemos a Él, nos damos cuenta de que no se trata de seguir un conjunto de reglas rígidas, sino de adoptar una postura interior que refleje quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Hablar con Dios no es solo un acto religioso, es una experiencia de transformación, donde la humildad, la sinceridad, la fe, la reverencia, la gratitud, el arrepentimiento y la escucha crean un puente directo entre lo humano y lo divino. Si sientes que tal vez no te estás acercando a Dios de la manera correcta, sabes que nunca es tarde para cambiar. Él es un Dios de amor, que siempre está dispuesto a recibir a aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. Hoy, al dirigirte a Dios, hazlo con humildad, reconociendo su grandeza y con la confianza de que Él te ama y desea escucharte. Tu comunicación con Dios puede volverse más profunda, significativa y transformadora si te alineas con la forma en que Él espera que te acerques. Abre tu corazón y permite que este encuentro divino transforme tu vida. 4. Errores comunes al hablar con Dios y cómo evitarlos. Hablar con Dios es uno de los privilegios más profundos de la vida espiritual, pero muchas veces cometemos errores que pueden debilitar esta conexión. Estos errores no alejan a Dios de nosotros, ya que Él siempre es amoroso y paciente, pero pueden impedirnos experimentar la plenitud de la relación que Él desea tener con nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos guía sobre cómo corregir estos desvíos y nos enseña a hablar con Dios de manera más eficaz y significativa. Uno de los errores más comunes al hablar con Dios es tratar la oración como una obligación mecánica. ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo palabras sin pensar o simplemente diciendo algo porque es lo que debe hacerse? Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:7 diciendo: y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Las repeticiones vacías no tocan el corazón de Dios, porque Él no está interesado en fórmulas o rituales, sino en una conversación genuina y auténtica. Para evitar este error, es importante recordar que Dios desea escuchar nuestra verdadera voz, nuestros pensamientos más profundos y nuestros sentimientos sinceros. Otro error frecuente es hablar con Dios solo cuando necesitamos algo. Aunque es natural buscar ayuda divina en tiempos de dificultad, reducir nuestra comunicación con Dios a peticiones puede debilitar nuestra relación con Él. Imagina a un amigo que solo te busca cuando necesita un favor. Con el tiempo, esa amistad pierde su profundidad. De la misma manera, Dios desea más que solo escuchar nuestras necesidades. Él anhela comunión. Filipenses 4:6 nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud es un antídoto poderoso para este error, ya que nos ayuda a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a cultivar un espíritu de alabanza en lugar de solo pedir. Muchas veces cometemos el error de hablar con Dios sin escuchar su voz. Llenamos nuestras oraciones con nuestras preocupaciones, peticiones y desahogos, pero no dejamos espacio para que Él nos hable. Hablar con Dios es una vía de doble sentido. Involucra tanto expresar nuestros pensamientos como escuchar su dirección. Salmos 46:10 nos invita a estar quietos y saber que Él es Dios. La práctica de silenciar el corazón y la mente durante la oración nos ayuda a percibir las respuestas sutiles de Dios, ya sea a través de un versículo que viene a la mente, un pensamiento de paz o un sentimiento claro de dirección. Otro error que muchas veces pasa desapercibido es la falta de fe al hablar con Dios. A veces oramos sin realmente creer que Él puede o va a responder. Esto puede ser causado por el cansancio espiritual, dudas o incluso por el hábito de orar sin reflexión.
Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza en su poder y bondad. Para corregir este error, necesitamos alimentar nuestra fe leyendo las Escrituras, recordando las promesas de Dios y rememorando momentos en los que Él ya respondió nuestras oraciones en el pasado. Además, un error común es hablar con Dios con un corazón no arrepentido. Muchas veces cargamos pecados no confesados o heridas que pueden impedirnos experimentar plenamente la presencia de Dios. Isaías 59:2 advierte: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no significa que Dios nos rechace por nuestros pecados, pero sí que el pecado puede crear una barrera espiritual entre nosotros y Él. Por eso, confesar nuestros pecados y pedir perdón es esencial para mantener una comunicación abierta y limpia con el Creador. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También podemos errar al acercarnos a Dios con un espíritu de orgullo o autosuficiencia. Hablar con Dios requiere humildad, ya que reconocemos que Él es soberano y que dependemos de Él para todas las cosas. Lucas 18:9-14 nos presenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo oraba de manera arrogante, exaltando su propia justicia, mientras que el publicano se acercaba con humildad, pidiendo misericordia. Jesús concluyó que fue el publicano quien salió justificado. Esto nos enseña que a Dios le agrada un corazón humilde y contrito, no palabras que exalten nuestros logros o méritos. Finalmente, un error que muchos cometen es no perseverar en la oración. A veces desistimos de orar porque sentimos que Dios tarda en responder o que Él no nos ha escuchado. Sin embargo, la Biblia nos anima a ser persistentes. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola del juez injusto, donde una viuda persistente finalmente obtiene justicia porque siguió pidiendo. Él usa esta historia para enseñarnos a orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos ayuda a crecer en paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios. Evitar estos errores no significa que necesitemos ser perfectos al hablar con Dios. Él es un Padre amoroso que entiende nuestras debilidades y nos recibe con los brazos abiertos, incluso cuando fallamos. Sin embargo, al esforzarnos por corregir estos desvíos, podemos profundizar nuestra comunicación con Él y experimentar la alegría de una relación más íntima con nuestro Creador. Si has notado estos errores en tu vida de oración, no te desanimes. Usa este momento como una oportunidad para ajustar tu enfoque, buscar las Escrituras como guía y permitir que Dios transforme la manera en que te comunicas con Él. Dios siempre está disponible para escucharte. Todo lo que Él pide es un corazón sincero y dispuesto. 5. La importancia de un corazón sincero al hablar con Dios. Cuando se trata de hablar con Dios, la Biblia nos enseña que no hay nada más esencial que la sinceridad del corazón. La oración no es solo un ritual o una secuencia de palabras bien elaboradas. Es una conversación íntima entre la criatura y el Creador, un puente que conecta nuestro ser más profundo con el amor eterno de Dios. Sin embargo, para que esta conexión sea verdadera y fructífera, es necesario que nuestro enfoque esté anclado en la autenticidad. Dios no se impresiona con palabras bonitas o discursos perfectos. Él busca un corazón genuino, contrito y dispuesto a abrirse ante Él. La sinceridad en la oración comienza con el reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos ante Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, admitimos nuestras debilidades, nuestros fallos y nuestra total dependencia de Él.
El salmista expresa esta verdad en Salmos 51:17. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Dios no espera perfección de nosotros. Él quiere transparencia. Él ya conoce cada pensamiento, cada emoción y cada lucha que llevamos. Por lo tanto, la sinceridad no es tanto para informar a Dios sobre nuestras circunstancias, sino para permitirnos vivir la plenitud de la comunión con Él. Un corazón sincero también significa hablar con Dios sin máscaras ni pretensiones. Muchas veces nos sentimos tentados a fingir que estamos bien cuando, en realidad, estamos luchando, o tratamos de impresionar a Dios con una imagen de fuerza espiritual. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios escudriña los corazones y conoce la verdad detrás de nuestras palabras. Jeremías 17:10 dice: Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Él ve más allá de las apariencias y desea que nos acerquemos a Él con la misma vulnerabilidad que un niño tiene con su padre. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10-15, Ana derrama su alma ante el Señor, en lágrimas y dolor, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. Su sinceridad fue tan intensa que Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria. Pero Dios vio la autenticidad de su oración y respondió con misericordia, concediéndole un hijo. La sinceridad también implica honestidad con Dios sobre nuestras dudas y luchas. Muchas veces pensamos que necesitamos tener todas las respuestas o ser fuertes todo el tiempo para hablar con Dios. Pero la verdad es que Él acoge nuestras preguntas, nuestros miedos e incluso nuestros momentos de incredulidad. Un ejemplo de esto está en Marcos 9:24, donde un padre desesperado por ayuda clama a Jesús: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Estas palabras, cargadas de honestidad, movieron el corazón de Jesús, quien respondió a la solicitud con compasión. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, incluso en medio de dudas, Él nos acoge y nos fortalece. Además, la sinceridad nos permite expresar nuestra gratitud de forma auténtica. A veces la vida nos deja tan abrumados que olvidamos reconocer las bendiciones de Dios. Sin embargo, un corazón sincero busca motivos para agradecer, incluso en las situaciones más difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: Den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Agradecer a Dios, incluso cuando no entendemos sus planes, es una señal de un corazón que confía y depende de Él de manera genuina. Por otro lado, un corazón sincero es aquel que no tiene miedo de confesar pecados. Muchas veces, el orgullo o la vergüenza nos impiden admitir nuestras fallas ante Dios, pero Él desea que vengamos a Él en arrepentimiento sincero. 1 Juan 1:9 nos asegura: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando somos sinceros sobre nuestras transgresiones, Dios no solo nos perdona, sino que también restaura nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su gracia transformadora. Finalmente, la sinceridad en el corazón nos lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Muchas veces entramos en oración con listas de deseos y peticiones, esperando que Dios atienda nuestros planes, pero un corazón sincero reconoce que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y se somete a su soberanía. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta sumisión sincera a la voluntad de Dios demuestra nuestra confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros,
incluso cuando no podemos verlo. Por lo tanto, hablar con Dios con un corazón sincero es una práctica liberadora. Es una invitación a ser auténticos, vulnerables y verdaderos ante el Creador. No importa lo que estés enfrentando, Dios desea escuchar tu voz, no la versión que piensas que Él quiere escuchar, sino tu voz real, con todas tus emociones, dudas y esperanzas. Cuando te acercas a Dios de esta manera, experimentas una relación más profunda y significativa con Él, porque la sinceridad abre el camino para la gracia, la sanación y la transformación que solo Él puede ofrecer. Así que, hoy, tómate un momento para hablar con Dios con el corazón abierto. Deja de lado las palabras ensayadas y las preocupaciones sobre orar correctamente. Solo sé tú mismo y confía en que el Padre Celestial está escuchando atentamente, listo para responder con amor y misericordia. 6. Evitar la repetición mecánica y la superficialidad en las oraciones. Cuando hablamos con Dios, es esencial que nuestras palabras no sean vacías ni mecánicas, sino llenas de significado, fe y conexión genuina. Jesús fue muy claro al advertirnos sobre los peligros de la repetición automática en las oraciones. En Mateo 6:7, Él nos dice: «Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos». Esta enseñanza nos recuerda que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras, sino con la sinceridad del corazón detrás de ellas. Repetir palabras o frases de forma mecánica puede, muchas veces, convertir la oración en un simple hábito vacío, sin el verdadero involucramiento del corazón o la mente. Dios, sin embargo, desea algo mucho más profundo que un ritual. Él quiere una relación viva y dinámica con nosotros, donde nuestras palabras reflejen lo que realmente estamos sintiendo y pensando. Por eso, antes de orar, es importante reflexionar. ¿Realmente estoy conversando con Dios o solo estoy diciendo palabras por costumbre u obligación? La oración mecánica a menudo ocurre cuando nos desconectamos del propósito central de la conversación con Dios. Imagina hablar con alguien que amas, repitiendo las mismas frases todo el tiempo, sin variación ni emoción. Este tipo de comunicación acabaría perdiendo su significado y profundidad, ¿cierto? Con Dios, el principio es el mismo. Él es un Padre amoroso que desea escuchar nuestra voz auténtica con todas sus matices, emociones y pensamientos. Esto significa que debemos evitar orar por mera tradición o por presión social, sino buscar la autenticidad en cada palabra. Otro peligro de la repetición automática es que puede llevarnos a la superficialidad. Cuando oramos de forma superficial, sin pensar profundamente en lo que estamos diciendo, perdemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios con reverencia y fe genuina. La oración es un momento sagrado y abordarla de manera apresurada o descuidada nos impide experimentar la verdadera comunión con Dios. Recuerda las palabras del salmista: «El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad». Salmo 145:18. La sinceridad es lo opuesto de la superficialidad. Es una búsqueda profunda de la presencia de Dios, donde cada palabra está cargada de intención y verdad. Sin embargo, eso no significa que debamos evitar repetir ciertas oraciones o peticiones. La repetición en sí misma no es el problema. El problema radica en la repetición sin fe o entendimiento. Jesús nos dio el ejemplo de persistencia en la oración en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. Aquí, Él nos enseña la importancia de seguir pidiendo, buscando y tocando la puerta hasta que Dios responda. La diferencia está en cómo oramos. Cuando somos persistentes en la oración con fe y propósito, estamos honrando a Dios. Pero cuando repetimos palabras sin pensar, como si fuera una fórmula mágica,
perdemos el enfoque en la verdadera esencia de la oración. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración que muchas personas conocen y recitan regularmente. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos terminar repitiendo esas palabras sin reflexionar sobre su profundo significado. Cada frase del Padre Nuestro está llena de enseñanzas y conexión espiritual. Pero para que sea eficaz en nuestra vida, debemos orarla con atención y entendimiento. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, debemos recordar honrar la santidad de Dios. Cuando pedimos, venga tu reino, debemos reflexionar sobre nuestro papel en traer el reino de Dios a la tierra. De esta manera, incluso una oración conocida puede convertirse en un momento poderoso de comunión con Dios, siempre y cuando se haga con un corazón atento y reverente. Además, orar sin superficialidad significa estar presente con cuerpo, mente y espíritu. ¿Cuántas veces comenzamos a orar y en pocos segundos nuestra mente empieza a divagar? Esto es natural, pues nuestra humanidad a menudo nos distrae. Sin embargo, podemos cultivar una postura más consciente al orar, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos enfocados. Romanos 8:26 nos recuerda, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando buscamos la ayuda de Dios para orar de manera genuina, Él nos capacita para superar la distracción y la superficialidad. Una práctica que puede ayudar a evitar la oración mecánica es el uso de nuestras propias palabras. Aunque es valioso memorizar oraciones y pasajes bíblicos, también es importante hablar con Dios de manera espontánea, como si estuviéramos conversando con un amigo cercano. Comparte tus pensamientos, tus miedos, tus alegrías y tus esperanzas. Dios quiere escuchar tu voz única, no una repetición genérica. Finalmente, orar sin repetición mecánica y superficialidad nos acerca más al corazón de Dios. Cuando ponemos intención en nuestras palabras y nos conectamos verdaderamente con Él, experimentamos una comunión más profunda y transformadora. El secreto para una oración significativa es la fe, el involucramiento emocional y la apertura para escuchar la respuesta de Dios. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. Dios está atento a cada palabra, pero también desea hablar con nosotros a través de su palabra, de un suave susurro a nuestro espíritu, o incluso a través de sus acciones en nuestra vida. Hoy al orar, pregúntate a ti mismo, ¿mis palabras vienen del corazón? ¿Estoy realmente conectado con Dios en este momento? Permítete hacer de la oración un momento de intimidad profunda y auténtica con el Creador, donde cada palabra que digas tenga propósito y significado. 7. La práctica de la gratitud y el reconocimiento de quién es Dios en nuestras oraciones. La oración no es solo un momento para pedir, también debe ser un momento de gratitud y reconocimiento de la grandeza de Dios. A menudo nos concentramos tanto en nuestras necesidades y problemas que olvidamos el poder transformador de un corazón agradecido. La práctica de la gratitud en nuestras oraciones es una invitación a ver la bondad de Dios en medio de las dificultades y reconocer quién Él es en todas las áreas de nuestras vidas. Comencemos con un ejemplo poderoso de las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la gratitud no debe depender de las circunstancias buenas o fáciles, sino que debe fluir de un corazón que confía en la soberanía de Dios. La gratitud nos ayuda a realinear nuestro enfoque, apartando nuestros ojos de los problemas y colocándolos en Dios, que es la fuente de toda provisión, fuerza
y consuelo. Cuando expresamos gratitud en nuestras oraciones, estamos reconociendo que Dios es el proveedor de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Estamos declarando que entendemos que incluso las bendiciones más simples vienen de Él. En Salmo 103:2, David nos exhorta: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto nos anima a enumerar en nuestras oraciones todo por lo que estamos agradecidos, desde la vida y la salud hasta las pequeñas bendiciones diarias que a menudo pasan desapercibidas. Además, la gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Lo que antes parecía una falta, ahora puede ser visto como una oportunidad de confiar más en Dios. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña: no se angustien por nada, sino en todo, con oración y súplica, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La acción de gracias, en este contexto, es la clave para experimentar la paz de Dios, incluso en medio de las adversidades. Otra dimensión importante de la gratitud en la oración es que nos ayuda a cultivar una memoria espiritual. Somos, por naturaleza, propensos a olvidar las bendiciones de Dios, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles. Sin embargo, cuando incluimos la práctica de agradecer en nuestras oraciones, estamos constantemente recordando las obras de Dios en nuestras vidas. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por la gran misericordia del Señor no somos consumidos, porque sus misericordias son inagotables. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Reconocer la fidelidad de Dios en el pasado nos da fuerzas para confiar en Él en el presente y en el futuro. Además de la gratitud, nuestras oraciones deben incluir el reconocimiento de quién es Dios. No se trata solo de lo que Él hace por nosotros, sino de quién es Él, el Creador, el Redentor, el Rey de Reyes. Jesús nos enseña esto en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Esta frase nos invita a reconocer la santidad, la majestuosidad y la soberanía de Dios en nuestras oraciones. Cuando declaramos quién es Dios, amoroso, justo, fiel, poderoso, estamos renovando nuestra visión sobre Él y acercándonos a su presencia con reverencia. En Salmo 95:2-3 encontramos un bello ejemplo de cómo unir gratitud y reconocimiento en nuestra oración. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémoslo con salmos de alabanza, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Este pasaje nos muestra que alabar a Dios y agradecerle van de la mano. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, nuestra gratitud fluye naturalmente y nuestra oración se convierte en un acto de adoración. El reconocimiento de quién es Dios también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras oraciones. Muchas veces, al acercarnos a Dios, podemos ser tentados a tratar la oración como un momento para presentar una lista de deseos o como una transacción en lugar de una relación. Sin embargo, cuando reconocemos la majestuosidad y el carácter de Dios, nuestras oraciones dejan de centrarse en lo que queremos y se enfocan más en quién es Él. Esto transforma la oración en una experiencia de comunión y no solo de peticiones. Practicar la gratitud y el reconocimiento también puede ser un acto poderoso de fe. Cuando agradecemos a Dios antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, estamos declarando confianza en su poder y en su bondad. En Juan 11:41-42, Jesús, al resucitar a Lázaro, comienza su oración diciendo: Padre, te agradezco porque me has oído. Él agradeció antes de que ocurriera el milagro, demostrando que la gratitud es una expresión de fe y certeza en la acción de Dios.
Por último, es importante entender que la gratitud y el reconocimiento no son solo para el beneficio de Dios. Él ya sabe quién es y lo que hace por nosotros. Estas prácticas son para nuestro beneficio. Nos ayudan a desarrollar un corazón más humilde, más contento y más conectado con Dios. Cuando agradecemos y reconocemos quién es Él, estamos recordando nuestra dependencia de Él y fortaleciendo nuestra relación con el Creador. Entonces, la próxima vez que ores, haz un esfuerzo consciente por incluir gratitud y reconocimiento. Agradece por las cosas grandes y pequeñas, por las oraciones ya respondidas y por las que aún esperan respuesta. Reconoce la soberanía de Dios y alaba su santidad. Verás que estas prácticas no solo transformarán tus oraciones, sino también a ti. La oración, cuando se hace con un corazón lleno de gratitud y reconocimiento, se convierte en un canal poderoso de transformación espiritual y un reflejo de la verdadera comunión con el Dios Todopoderoso.